Eh, de acuerdo a la ecuación 2.6, que sería esta ecuación, que aquí nos daba la frecuencia normalizada, que le hemos llamado este parámetro B, ¿sí? Este parámetro B me decía si la fibra puede trabajar en modo multimodo o monomodo. Entonces, ese era un parámetro que salía de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, este parámetro lo utilizamos para ver cómo se relacionan con estos parámetros parámetros físicos de la fibra, ¿sí? N1, aquí en este delta ustedes saben que hay N1 menos N2, en este delta que está acá, y después obviamente la frecuencia de la luz. Bueno, vamos a volver a ver ahora esto, ¿ya? Pero, entonces, podemos sacar algunas conclusiones en base a esta ecuación, ¿ya? De acuerdo a los valores de N1 o N2 y el radio y la longitud de onda, podemos hablar de fibras monomodo o multimodo. ¿Ve? ¿Sí? Monomodo es, digamos, prácticamente un rayo, y multimodo varios rayos, ¿ya? También se define la longitud de onda de corte, ¿sí? Esa es la longitud de onda de corte, la más grande, ¿no? Por abajo de esa lambda es posible propagarse rayos dentro del núcleo. También hemos dicho que los valores de N1 y N2 en la práctica son muy próximos, ¿no? Esos son por consideraciones técnicas para tener una apertura numérica del cono de luz que se aplica a la fibra, ¿sí? Muy bien, entonces el radio A del núcleo es un parámetro también que está, por supuesto, relacionado con N1 y N2, ¿no? Todo eso es un juego de parámetros que están relacionados. También hemos dicho que las fibras monomodo, en general, las que se utilizan en la práctica, ahora vamos a ver un poquito más en detalle ese tema, tienen núcleos muy pequeños, ¿no? De 6 a 10 micrometros. Y las multimodo tienen radios mayores, ¿no? De 50 o más. Y habían varios valores, y tenemos la tabla 2.1, donde hemos definido las dimensiones de ese tipo de fibras, ¿ya? Además, ahora voy a plantear acá un tema que es perfectamente entendible, porque es ya en base a los conceptos que hemos visto para fibras de vidrio. Resulta que hay también las fibras de plástico. Fibras de plástico, ¿sí? Que también pueden conducir la luz, pero son para distancias cortas, ¿ves? 100 metros, por ahí 150 metros, ese es el orden. Obviamente sus dimensiones son diferentes, los núcleos mucho más grandes, ¿sí? Tienen sus recubrimientos, son mucho más grandes físicamente, ¿sí? También tienen sus índices de refracción, por ejemplo, ¿ve? Para el núcleo y para la cubierta, son otros valores. Esos valores son muy, muy grandes, y entonces la apertura numérica sale 0,47, o sea que son fibras a las cuales no es mucho problema, digamos, aplicarle una luz para que se propague en el núcleo. Por supuesto que debido a las particularidades y las fabricaciones del vidrio, tiene sus parámetros N1 y N2. El de plástico también, pero las longitudes, miren, acá tenemos un resumen. Esta es la atenuación en dB por kilómetro de esas fibras, ¿sí? Fíjense que son valores grandes, miren, ¿sí? Valores grandes ahí de atenuación por kilómetro. Y las bandas de operación, miren, estas son otras longitudes de onda donde trabajan estas fibras, ¿sí? Muy bien. Entonces, también hay una variedad de tipos de fibras de plástico, ¿ya? Habrá una fibra óptica de índice gradual, igual que la de vidrio, fibra óptica de índice escalón,
Estas también son similares, obviamente con otros valores, pero la estructura física es prácticamente la misma. Y esta es una nueva, esta no hay en fibra óptica de multinúcleo, ¿sí? Entonces quiere decir que cuando tienen un solo núcleo, tienen un escalón, ¿no ve? Y ese multinúcleo va a tener 2 escalones, ¿ve? Perfil de escalón diferente. Obviamente que todo este sistema, como trabaja en diferentes longitudes de onda, tiene diferentes tipos de conectores, los módulos transmisores y receptores, todo lo que utiliza las fibras de vidrio también tienen estas, pero especialmente para este tipo de fibras de plástico, ¿no? Se utiliza en extensiones en el domicilio, ¿no? ¿Sí? Muy bien, eso es básicamente lo que quería decir sobre este tema. Ahora vamos a volver a analizar la ecuación 2.6 del parámetro B, ¿ya? Acá estaba, este era el parámetro B, aquí voy a poner de nuevo nuestros modos y nuestras fórmulas que teníamos. ¿Ve? Aquí está de nuevo la 2.6. Muy bien, este es el valor de B, la frecuencia de corte normalizada, ¿ve? Y entonces hemos definido y hemos puesto este gráfico que estoy repitiendo. Está valores, si el B, que depende de estos parámetros, es menor que 2.405, decimos que la fibra es monomodo y que prácticamente se está propagando un solo modo y sería el modo HE11. Entonces este es el primer modo que aparece en una fibra. Después les voy a mostrar cómo se acomoda en el campo eléctrico y magnético para este tipo de fibras. Y obviamente, si el valor de B es mayor que 2.405, depende del valor que tenga el B. Por ejemplo, si tenemos un B igual a 5, van a aparecer toda esta cantidad de modos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esa era la relación. Obviamente, esta formulita también se lo puede presentar así. Esta fórmula nos relacionaba la apertura numérica con este parámetro, ¿cierto? Pero resulta que estos factores es el mismo que está aquí. Así que es otra fórmula para calcular el valor de B, ¿no? Muy bien. Entonces, veremos algunos modos ahora de propagación, ya un poquito más en detalle, ¿sí? Incluso, por ejemplo, ahí está, ¿ve? Ahí está el modo dominante, el H11, miren. ¿Ve? Ahora hay esto, ¿ve? Estas son las variables. Ahora, HE. También hay la transversal eléctrica y también hay la transversal magnética, ¿ve? Estas también son. Entonces, miren, entonces la distribución ya de estos parámetros no son tan sencillos de interpretar, ¿no? Pero este es el que aparece primero, sería el modo dominante, digamos, ¿no? Por eso hay todo un sistema de notación, por ejemplo, ¿ve? Aquí serían las ondas transversales eléctricas, transversales magnéticas, estas también que son eléctricas y magnéticas, otras intensidades, estos parámetros igual. Esta es, digamos, una notación que se utiliza, es LP. Esto significa polarización lineal. Resulta que además de esto que estoy poniendo acá como un modo de ejemplo, también hay otros que se llaman polarización lineal, linealmente polarizadas. En realidad, físicamente no existirían esas polarizaciones, porque a veces hay modos, ¿sí?, que coexisten con otros modos, entonces es más fácil analizar el conjunto, digamos, de dos modos, ¿sí? Y en función de eso sacar un nuevo modo, ¿no? Pero bueno, eso es para una interpretación más amigable, ¿no? Entonces, además de esto, hay otros tipos, modos de polarización. Cuando se habla de polarización linealmente polarizados, hay que ver cuáles son los modos que componen cada modo linealmente polarizado, ¿ya? Este es un tema que se puede ampliar. Muy bien.
Entonces, aquí están más o menos las distribuciones del campo eléctricos y magnéticos en esa fibra de índice escalón, ¿ya? Bueno, ahora vamos a pasar a una clasificación de las fibras en base a los dos conceptos que ya hemos visto, ¿ya? Por ejemplo, aquí está la clasificación de las fibras en función al modo y en función al perfil, ¿no? Por ejemplo, este tipo de perfil que hemos visto, índice escalón, ¿no? Por este escalón. Es el índice del núcleo y es el de la cubierta, N1 y N2. Muy bien, este es un perfil. El otro perfil que hemos visto es este, ¿no? Entonces, en este perfil, aquí el índice es mayor en el centro del núcleo y va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo, ¿eh? Hasta que llega a la cubierta. Entonces, este es el núcleo. El índice es variable, como hemos ya explicado anteriormente. Y aquí entonces, si el índice es variable, la luz que viaja por estos valores tiene diferente velocidad, porque el índice de refracción está relacionado con la velocidad de la luz y la velocidad de la luz dentro de ese material. O sea, y además en la relación inversa, ¿no? Por ejemplo, aquí es el máximo valor, justo en el centro del núcleo. Entonces la velocidad de los rayos que viajen por este punto, ¿no es cierto? Son más lentos. Y conforme va bajando el índice, la velocidad se va incrementando. ¿Ve? Estos temas vamos a ver ahora, a continuación, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso hemos hablado de los índices. Y entonces, estas tipas, de acuerdo al tamaño del núcleo, se van a dividir, se van a clasificar en monomodo y multimodo, ¿no? ¿Sí? Estos son pequeños radios de 8 a 10 micrómetros, es monomodo, pero cuando esto tiene ya 50, ya es multimodo. Y entonces se dice monomodo índice escalón y multimodo índice escalón. O sea, los de índice escalón pueden ser monomodo o multimodo, básicamente de acuerdo al tamaño del núcleo, de acuerdo al radio del núcleo. Y esta se llamaría, es una fibra multimodo porque tiene muchos rayos y de índice gradual. Y esta se llamaría multimodo de índice gradual, obviamente, ¿no? Estas son las notaciones que se utilizan. Si hablamos de escalón, este es monomodo, multimodo, índice escalón, ¿sí? Y esta siempre es multimodo, esta, ¿ya? Entonces, empezaremos a ver ahora la propagación de los rayos. Ya lo hemos visto, pero hay algunas cosas que vamos a empezar a relacionar, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, la propagación en esta multimodo. Después vamos a ver la propagación acá de los rayos y finalmente esta, ¿no? Vamos a analizar entonces ese detalle. Ya hemos visto, pero mire, vuelvo a presentar acá. Esta sería multimodo de índice escalón. Muy bien, su índice es gradual, tiene su escaloncito, ¿sí? Y aquí vienen los rayos que se pueden aplicar con un cono de luz. Algunos rayos se perderán, ¿no es cierto?, que no cumplen la condición de que el rayo vuelva al núcleo, pero hay estos otros rayos que sí cumplen y se van propagando, ¿no? Entonces estos son otros rayos, y obviamente por aquí teóricamente habría un rayo también, ¿no? Por el centro del núcleo. Como este núcleo, el índice es constante, es N1, el índice es N1, entonces las velocidades de estos rayos son iguales. Pero hay un rayo, digamos, exagerando, este rayo que va por acá, por el medio, ¿sí? ¿Sí? Es el que llega primero. ¿Por qué? Porque tiene el camino más corto. Y los rayos que tienen mayores reflexiones, ¿sí?, obviamente llegan después. Entonces aquí hay que imaginarse que están saliendo rayos, pero cuando están viajando por el núcleo, unos llegan antes y otros llegan después. Y a la salida de la fibra, ¿cuál es el resultado de eso? El resultado de eso es que el pulso de luz
¿sí? Es una suma de los pulsitos que tiene cada rayo. Y entonces, si aquí tenemos un pulso, digamos idealmente así, un pulso, ¿sí? Pulso de luz, ¿sí? Un pulso de luz, aquí el pulso se va a ensanchar, porque es la suma de los pulsitos que tiene cada rayo. Esto vamos a ver después en el tema 3 también un poquito más en detalle, ¿no? Pero en última instancia, entonces, y cuantos más rayos exista, el pulso se ensancha más. Si un pulso que fue angosto se va a ensanchar. No se dice ensanchamiento, se dice dispersión. Entonces se dice un pulso eléctrico que se convierte en un pulso de luz con un determinado ancho por efecto de estos rayos. Cuanto más rayos, mayor es el efecto, el pulso se va a ensanchar o se va a dispersar, se dice. ¿Ya? Entonces, obviamente, esta ha sido la primera fibra que ha aparecido, ¿sí? Y tenía esas limitaciones que no se podía incrementar la velocidad porque el rayo se aumentaba, ¿no? El ancho del pulso de luz de salida se incrementaba. Entonces, ¿cuál era la forma de solucionar eso? La forma de solucionar sería, si hay muchos rayos, habría que hacer un sistema de tal forma que los rayos, ¿sí? Que tienen el camino más largo, viajen más rápido, ¿sí? Y los rayos que tienen el camino más corto, viajen más lento. De alguna forma hay una compensación de velocidades para tratar que a la salida el ancho del pulso disminuya. Ojo, pero eso implicaba que, si estamos hablando acá de diferentes velocidades de propagación, tendríamos que hablar que el núcleo tiene diferentes índices, ¿sí? Es por eso que aparece la fibra, digamos, esta es la primera generación. Para optimizar esto y evitar estos muchos rayos, se ha tenido que diseñar la fibra de índice gradual, ¿ve? Entonces así hemos dibujado. Esto es más intenso. Aquí el índice tiene un valor N0 en el centro y conforme avanzamos por este radio hasta acá, va disminuyendo en forma gradual, ¿no? La curvita esa de variación del índice. Y del centro del núcleo hacia aquí, igual, ¿sí? Entonces, es mejor imaginarse aquí que nosotros estamos poniendo unos rayos o unas, en realidad son ondas electromagnéticas, ¿sí? Algunas viajarán por acá y otras viajarán por este lado, más por la periferia. Pero como aquí en la periferia el índice va bajando, entonces tienen mayor velocidad. Eso es para evitar el ensanchamiento que se producía por los diferentes caminos. Entonces, por eso esto se dibuja así, ¿ya? Este rayo, digamos, ¿sí? Este que tiene acá, tiene el camino más largo, así. Otro rayo que viene por acá tiene el camino más corto. Entonces, al hacer variar el índice de esto en forma gradual, estos rayos que tienen el camino más largo viajan más rápido que estos otros que tienen el camino más corto. De esa manera, un pulso de luz que se puede aplicar acá, ¿sí? De un determinado ancho, aquí también se va a ensanchar, pero no tanto como en el caso de esta fibra. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Cuando aparecen estas fibras, se incrementa la velocidad con que se pueda poner, ¿no? Estamos diciendo que aquí la luz va a llevar unos y ceros, ¿sí? Entonces, cuanto mayor cantidad de unos y ceros podamos aplicar acá, es mejor la fibra, porque tiene mayor velocidad y mayor ancho de banda, ¿sí? Por eso estas serían las de segunda generación. Entonces, el tema, tanto en este como en este caso, ¿sí? Es la cantidad de rayos. Este es multimodo y multimodo. Entonces, ¿cómo podríamos reducir el ensanchamiento? Y ahí sale la idea de, bueno, habría que reducir el núcleo de esto todo lo que sea posible, todo lo que la tecnología permita. Al reducir esto,
se van a reducir obviamente la cantidad de rayos. Y a consecuencia de eso aparece, digamos, esta tercera opción. ¿Ve? Y entonces ya es ahora una fibra monomodo. Decimos teóricamente que es un solo rayo, ¿no? O un solo modo. En realidad eso no existe físicamente, ¿no? Sino son un paquetito de rayos o una cantidad de modos muy próximos. Entonces, decimos nosotros para simplificar, en esto el radio se disminuyó tanto, el radio del núcleo se hizo muy pequeño comparado con estos, ¿sí? Y que queda encerrado un solo rayo. Y entonces decimos, esta es la fibra de indiscalón monomodo, obviamente que al disminuir el radio se disminuye el ensanchamiento o se disminuye la dispersión. Por eso en los temas siguientes, cuando entremos en el tema 3, vamos a hablar de esos conceptos y los vamos a cuantificar. ¿Sí? ¿Con cuánto es la dispersión? Calcular la dispersión de esto de acuerdo al número de rayos, la dispersión que puede haber acá, la dispersión de esto, incluso se puede calcular cuántos rayos se propagan por acá. ¿Sí? Después vamos a ver que el factor SB está relacionado con el número de rayos que se pueden propagar. ¿Sí? Bueno, entonces, en base a lo que yo acabo de decir, se pueden resumir en base a esta figura los siguientes conceptos. ¿Ya? La energía luminosa se propaga por el interior de la fibra en rayos. Haces o paquetes de características similares llamados modo, ¿no? Y aquí eso es un concepto. Este otro también. ¿Sí? Podemos decir que un modo es cada una de las distintas posibilidades de propagación de la energía en el interior de la guía. Es cómo se acomoda el campo eléctrico y magnético u otros tipos de campos dentro de la guía. ¿Sí? Y aquí está lo que ya venimos haciendo, ¿no? Es muy conveniente asimilar un modo, ¿sí?, a un conjunto de rayos semejantes. ¿Sí? Por eso hablamos, un modo son prácticamente un paquetito de rayos que podemos nosotros, para simplificar, decimos, es un rayo, ¿no? Para el análisis, ¿no? Obviamente que las dimensiones, la forma, el perfil y las variaciones del índice de refracción, ¿sí?, es un papel fundamental en la configuración de los modos posibles de propagación. Todas las características físicas de la fibra, ¿no? ¿Sí? Es siempre, ahora, como hay muchos modos, y lo que llega a la información nos bastaría con un grupo de modos, ¿no es cierto? Siempre se trata de trabajar en la parte con el menor número de modos, ¿no? Ya saben que al reducir el número de modos, estamos reduciendo el ensanchamiento y la dispersión del pulso cuando sale de la fibra, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, aquí vemos otros conceptos de la fibra. ¿Sí? Básicamente es repetido lo que yo acabo de decir, ¿no? Acá es la propagación de estos rayos y la propagación de esto, ¿no? Y aquí está el índice de refracción, ¿no? Como siempre, es la velocidad de la luz sobre la velocidad del material, ¿no? Esto es para justificar que los rayos que viajan por acá viajan más rápido que los rayos que viajan por acá por cerca del medio, para que se compensen en el tiempo para llegar acá casi simultáneamente. Eso es lo que se dice acá. Este es el índice constante, este es el índice variable, ¿sí? Eso ya es repetido lo que acabo de decir. Y aquí está el concepto también, ¿no? Puesto que la velocidad de la luz decrece con el crecimiento del índice, la velocidad de la luz para modos cercanos al centro del núcleo es menor, ¿no? Es lo que acabo de decir. Bueno, entonces, debido cualquiera de los modos, multimodo, monomodo,
Sí, todos van a tener una dispersión del pulso de la luz, ¿sí? Y en este momento la tecnología ha reducido estos tipos de dispersiones y por eso los anchos de banda y las velocidades que se pueden transmitir por la fibra obviamente son mucho mayores, ¿no? Bueno, debido a eso ahora ya queda claro que la fibra de mayor desarrollo, ¿sí? Por las particularidades que acabamos de ver, ¿sí? Es la fibra monomodo de índice escalón. ¿Sí? Esta sería la fibra, es masiva aquí en las redes de servicios de telecomunicación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la que tiene menor dispersión del pulso de la luz. ¿Y eso qué va a implicar? Eso va a implicar mayor velocidad en bits por segundos y mayor ancho de banda, ¿no? Entonces, estos dos conceptos hay que manejarlos, ¿no? Tu ancho de banda se mide en hertz y la velocidad en bits por segundo, ¿no? Entonces, los unos y ceros, ¿sí? Tienen una velocidad, en una parte se puede medir la velocidad en bits y después, cuando se hace la modulación o antes de que entre a la fibra, se puede poner acá unos conversores y la velocidad ya se habla en baudios, ¿no? O sea, la velocidad de bits por segundo cuando es llevado por un sistema que va a adecuar los bits para que se propaguen por el medio de transmisión, normalmente se habla de baudios, ¿sí? Y el ancho de banda está relacionado obviamente con ¿no? De acuerdo al tipo de modulación, la velocidad puede o no ser numéricamente igual al ancho de banda, ¿sí? A veces la velocidad en bits por segundo es igual al ancho de banda en hertz, siempre que el tipo de modulación sea el que corresponde a esa relación. Pero no siempre es lo mismo, ¿ya? Muy bien. Hay algunos problemas donde yo aclaro estos conceptos que estoy diciendo, ¿ya? Las velocidades, incluso hablo velocidad dentro de la fibra, ancho de banda acá, o el ancho de banda eléctrico, porque aquí hay un elemento eléctrico que convierte la luz, entonces se habla de ancho de banda eléctrico, de ancho de banda óptico, y el ancho de banda de todo el sistema, ¿sí? En fin, eso está en los problemitas, pero lo vamos a ver ya en el tema 3. Bueno, por ahora eso es todo, y nos veremos mañana con la última clase del tema 2, ¿ya?